Lo que voy a contarles sucedió hace muchos años en mi familia. Es una historia que mi abuelo nos contó muchas veces antes de partir de este mundo. Cada vez que la relataba, sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y respeto. Nunca supe si sentía miedo o admiración por lo que vivió aquella noche. Lo único cierto es que jamás cambió ni una sola palabra de su relato, y ahora yo se las comparto tal como él me la contó. Mi nombre es Roberto y nací en la Ciudad de México, pero parte de mi familia viene de un pequeño pueblo de Tlaxcala, llamado San Felipe Ixtacamaxtitlán. Allá, en ese lugar rodeado de montañas y milpas, mi abuelo vivió algo que marcó su vida para siempre. Corría el año de 1948. Mi abuelo tenía apenas 18 años. Era un muchacho fuerte, trabajador del campo, de risa fácil y espíritu alegre. Le gustaba reunirse con sus amigos por las noches después de las largas jornadas bajo el sol. En aquel tiempo, el pueblo era conocido por algo más que sus cosechas y sus fiestas. La gente hablaba en voz baja sobre las brujas y los nahuales que merodeaban cuando caía la noche. Los nahuales, según contaban los ancianos, eran personas que podían transformarse en animales. Algunos lo hacían para hacer el mal. Otros simplemente vivían entre dos mundos, el humano y el animal, sin que nadie supiera bien por qué. Una noche de junio, mi abuelo terminó su trabajo en el campo más temprano que de costumbre. El sol apenas se ocultaba tras los cerros cuando se encontró con 3 de sus mejores amigos cerca de las milpas. Uno de ellos había traído elotes frescos para asar. Los otros 2 cargaban botellas de aguardiente que habían conseguido quién sabe dónde. Encendieron una fogata entre las plantas de maíz. Las llamas bailaban mientras ellos conversaban y reían. El aguardiente comenzó a correr, y con él llegaron las historias exageradas. Hablaban de peleas que tal vez nunca ocurrieron, y de mujeres que quizás jamás los voltearon a ver. Así son los jóvenes cuando el alcohol les calienta la sangre. De pronto, mi abuelo escuchó algo, un ruido extraño que venía de entre las milpas, como si algo pesado se arrastrara o caminara con cuidado entre las plantas. Se quedó callado y levantó la mano pidiendo silencio. Sus amigos se burlaron al principio. Le dijeron que ya estaba borracho, que eran imaginaciones suyas. Pero mi abuelo insistió. Había algo allá afuera, en la oscuridad, entre las sombras que proyectaba la luz de la fogata. Todos guardaron silencio, y entonces lo escucharon de nuevo. Esta vez fue más claro. Un sonido de pasos pesados, de algo que se movía con sigilo pero que no podía evitar hacer crujir las hojas secas bajo sus patas. 2 de sus amigos tomaron sus carabinas inmediatamente. Mi abuelo echó tierra sobre la fogata para que las llamas no los delataran tanto. El corazón de mi abuelo latía con fuerza. Podía escucharlo en sus oídos como un tambor. Los 4 jóvenes se agacharon entre las plantas de maíz, intentando ver qué era aquello que los acechaba en la oscuridad. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el crepitar de las brasas moribundas y el viento nocturno moviendo las hojas de las milpas. Uno de sus amigos comenzaba a decir que todo había sido su imaginación, cuando el ruido se repitió de nuevo, pero esta vez fue diferente. Mucho más cerca, demasiado cerca. Algo pesado corría entre la hierba, directo hacia ellos. El sonido era intenso, como si un animal grande galopara sin control. Mi abuelo sintió que la piel se le erizaba. Sus amigos apretaron sus carabinas con manos temblorosas, y entonces lo vieron. De entre las sombras emergió un burro negro, completamente negro, sin una sola mancha de otro color. Pero había algo terriblemente extraño en él. No tenía cola, y sobre su lomo cargaba un puerco que parecía estar amarrado con cuerdas. El animal se movía de forma antinatural, con pasos que no eran propios de un burro común. Sus ojos brillaban con una luz que no provenía del fuego. Uno de los amigos de mi abuelo gritó con voz ahogada: ¡Es un nahual! Todos hicieron la señal de la cruz al mismo tiempo. Las manos les temblaban mientras trazaban la cruz en el aire, rogando protección divina. Uno de ellos sacó su machete, ese que había llevado a bendecir con el padre del pueblo apenas unos días antes, y lo clavó en la tierra con fuerza. En ese preciso instante el burro se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera congelado en el lugar.
El animal intentaba moverse, pero no podía. Sus patas delanteras raspaban la tierra, buscaban avanzar, pero algo lo mantenía ahí, paralizado frente a ellos. Mi abuelo entonces hizo algo que todavía me cuesta entender. Sacó su látigo, ese látigo trenzado que siempre llevaba consigo para arrear al ganado, y se acercó al burro. Sus amigos le gritaron que no lo hiciera, que era peligroso, pero él ya había tomado su decisión. Comenzó a golpear al animal con el látigo. El burro empezó a encogerse con cada golpe. Hacía sonidos extraños, como si estuviera sufriendo un dolor que iba más allá de lo físico. De repente, su cuerpo comenzó a convulsionarse de una manera horrible. Se revolcaba en el suelo de una forma que ningún animal normal haría jamás. Mi abuelo siguió golpeándolo, aunque sus amigos le pedían que se detuviera. Había algo en su interior que le decía que debía hacerlo, que tenía que romper ese hechizo, y entonces sucedió lo imposible. El burro comenzó a transformarse, su cuerpo se retorcía y cambiaba de forma. El pelo negro empezó a desaparecer. Las patas se volvieron brazos y piernas. El hocico se convirtió en rostro humano. Los 4 amigos observaban horrorizados, sin poder creer lo que sus ojos veían. En cuestión de minutos, donde antes había un burro negro, ahora yacía un hombre joven en el suelo. Tendría unos 20 años, tal vez menos. Estaba vestido con ropa de campesino, sucia y rasgada. Temblaba y se cubría el rostro con las manos, como si tuviera vergüenza de ser visto. El joven levantó la vista hacia mi abuelo. Tenía lágrimas en los ojos. Con voz quebrada le suplicó que dejara de golpearlo, que por favor tuviera piedad de él. Mi abuelo dejó caer el látigo al suelo. Sus amigos se acercaron despacio, todavía asustados, sin saber si debían confiar en aquel hombre o salir corriendo de ahí. El joven se incorporó con dificultad. Tenía marcas rojas en los brazos y en la espalda por los golpes del látigo. Se limpió las lágrimas y comenzó a hablar. Les dijo que su nombre era Camilo y que venía de un pueblo vecino, a unas cuantas horas de camino de ahí. Les contó su historia con la voz entrecortada por el llanto. Era muy pobre, dijo. No tenía tierras propias ni animales. Trabajaba de sol a sol en las milpas de otros para apenas conseguir algo de comida. Pero hacía 3 meses había conocido a una muchacha del pueblo. Se habían enamorado y ahora iban a casarse. La boda sería en 3 días. El problema era que no tenía nada. Ni dinero para la fiesta, ni comida para ofrecer a los invitados. Ni siquiera animales para dar de comer a la familia de ella. La vergüenza lo estaba consumiendo. No podía presentarse ante su futura esposa y su familia con las manos vacías. Fue entonces cuando una anciana del pueblo le enseñó el secreto. Le mostró cómo transformarse en nahual. Le dijo que así podría moverse en la noche sin ser reconocido y tomar lo que necesitaba, solo hasta reunir lo suficiente para su boda. Solo por esa vez. Camilo hablaba con tanto dolor que era difícil no creerle. Les juró que nunca había lastimado a nadie, que solo tomaba animales de las milpas para poder tener algo que ofrecer en su celebración. Les juró que después de la boda, jamás volvería a transformarse. Mi abuelo y sus amigos se miraron entre sí. Podían haberlo entregado a las autoridades del pueblo. Podían haberlo golpeado más o dejarlo ahí tirado. Pero algo en la historia de Camilo les tocó el corazón. Tal vez fue el aguardiente. Tal vez fue que ellos también eran jóvenes y entendían el deseo de impresionar a una mujer. O tal vez simplemente vieron en él a un hombre desesperado haciendo lo único que creía posible. Le ayudaron a levantarse, le limpiaron la tierra de la ropa. Uno de sus amigos incluso le ofreció agua de su cantimplora. Mi abuelo avivó de nuevo la fogata y le invitaron a sentarse con ellos. Compartieron con Camilo los elotes asados que quedaban. Le ofrecieron tragos de aguardiente para que se calmara. Brindaron por su próxima boda, por su futura esposa, por el amor que los había unido. Camilo no podía creer la bondad de aquellos hombres. Lloraba mientras comía, mientras bebía, mientras les agradecía una y otra vez su misericordia. Cuando se sintió mejor, cuando recuperó algo de fuerzas, Camilo hizo algo inesperado. Los invitó a su boda. Les dio la dirección exacta de dónde sería la celebración. Les dijo que preguntaran por él, por Camilo, que todos en el pueblo lo conocían. Les rogó que fueran.
que le dieran el honor de su presencia. Antes de marcharse, cada uno de los 4 amigos metió la mano en su bolsillo. Sacaron algunas monedas, los pocos pesos que llevaban encima, y se los dieron a Camilo. No era mucho, pero era todo lo que tenían en ese momento. Camilo tomó el dinero con manos temblorosas. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Les agradeció una vez más. Se cargó el puerco en los hombros y desapareció entre las milpas. Los 4 amigos se quedaron ahí junto a la fogata en silencio. Ninguno podía creer del todo lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿De verdad acababan de ver a un nahual transformarse ante sus ojos? Pasaron los 3 días. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado y brillante. Mi abuelo y sus 3 amigos se levantaron temprano. Se pusieron su mejor ropa y emprendieron el camino hacia el pueblo vecino. Durante todo el trayecto hablaron poco. Cada uno iba perdido en sus propios pensamientos. ¿Y si todo había sido una ilusión provocada por el aguardiente? ¿Y si llegaban al pueblo y nadie conocía a ningún Camilo? ¿Y si había sido solo un sueño extraño compartido entre los 4? Pero cuando llegaron al pueblo y preguntaron por Camilo, la gente les señaló de inmediato hacia una casa adornada con flores y papel picado. La música ya sonaba. El olor a comida recién preparada llenaba el aire. Y ahí estaba él. Camilo los vio llegar desde lejos. Su rostro se iluminó con una sonrisa enorme. Corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Los abrazó uno por uno como si fueran hermanos de toda la vida. Los llevó directo a la mesa principal, el lugar donde se sentaban los invitados más importantes de la celebración. La gente del pueblo los miraba con curiosidad, preguntándose quiénes eran aquellos jóvenes que recibían tal honor. Camilo se veía diferente, limpio, bien vestido, feliz. Junto a él estaba su esposa, una muchacha hermosa de ojos brillantes y sonrisa tímida. Ella también les agradeció por haber sido buenos con su marido, aunque nunca supo exactamente qué había pasado aquella noche. La fiesta fue magnífica. Había comida en abundancia. El mole olía delicioso. Las tortillas estaban recién hechas. Había varios animales cocinándose, incluyendo aquel puerco que Camilo había cargado aquella noche entre las milpas. Mi abuelo y sus amigos comieron, bebieron y bailaron hasta que el sol comenzó a ocultarse de nuevo. Cuando llegó el momento de partir, Camilo les preparó a cada uno un itacate generoso, envuelto en servilletas de tela, con lo mejor de la comida que había sobrado. Los despidió en el camino con un abrazo largo y sincero. Les prometió que nunca olvidaría lo que habían hecho por él aquella noche. Les dijo que estarían siempre en su corazón y que si alguna vez necesitaban algo, él estaría ahí para ayudarlos. Los meses pasaron. La vida siguió su curso. Mi abuelo continuó trabajando en el campo, siguió juntándose con sus amigos y eventualmente conoció a mi abuela y se casó con ella. Pero de vez en cuando, en el pueblo, la gente se le acercaba con advertencias. Le decían que había escuchado que se juntaba con Camilo. Le comentaban en voz baja que ese hombre tenía fama de ser nahual, que era peligroso, que debía alejarse de él. Mi abuelo escuchaba en silencio. Nunca negaba lo que la gente decía, pero tampoco dejó de visitar a Camilo cuando pasaba por su pueblo. Se hicieron amigos para toda la vida. Años después, cuando mi abuelo ya era un hombre mayor y nosotros, sus nietos, le pedíamos que nos contara historias, siempre terminaba este relato de la misma manera. Nos miraba con esos ojos que habían visto tanto, que habían presenciado lo imposible, y nos decía con voz suave pero firme: la gente puede decir lo que quiera. Pueden tenerle miedo a lo que no entienden. Pero yo conocí el corazón de Camilo aquella noche. Vi a un hombre desesperado, sí, pero también vi a un hombre agradecido. Y un hombre agradecido, un hombre que sabe valorar la bondad que se le muestra. Ese hombre en el fondo no puede ser malo del todo. Mi abuelo se llevó esa amistad hasta su último día. Camilo asistió a su funeral, ya viejo también, con lágrimas en los ojos. Se acercó al ataúd, puso su mano sobre la madera y susurró algo que nadie más pudo escuchar. Cuando salía del velorio se acercó a mí, me tomó de las manos con fuerza, me miró directamente a los ojos y me dijo: tu abuelo me salvó la vida aquella noche, no solo porque dejó de golpearme,
sino porque me trató como humano cuando todos me veían como un monstruo. Eso nunca se olvida. Se marchó despacio, apoyado en su bastón, y yo me quedé ahí parado entendiendo finalmente la lección que mi abuelo había querido enseñarnos con aquella historia, que a veces, en la oscuridad más profunda, cuando nos encontramos con algo que nos da miedo, lo más valiente que podemos hacer es mostrar compasión. Porque nunca sabemos qué historias de dolor y desesperación esconden aquellos que andan entre las sombras. Y así termina la historia del Nahual agradecido, tal como mi abuelo me la contó, tal como ahora yo se las he contado a ustedes. Hay lugares que deberían evitarse cuando cae la noche. Hay caminos que prometen ahorrarnos tiempo, pero que cobran un precio que no siempre estamos dispuestos a pagar. Esta es mi historia. Una historia que me cambió para siempre y que me enseñó que algunos atajos nunca valen la pena. Me llamo Víctor y vivo en las afueras de la ciudad. Trabajo en un lugar llamado Santa Fe, donde entro a las 7 de la mañana. Para llegar a tiempo tengo que salir de mi casa a las 6 en punto, cuando todavía está oscuro y las calles apenas comienzan a despertar. Desde mi casa hasta la parada del autobús que me lleva a Santa Fe, hay dos caminos posibles. El camino largo rodea un par de colonias. Es seguro, está iluminado en algunos tramos, y siempre hay alguna persona caminando o algún negocio abriendo sus puertas. Pero toma casi 40 minutos llegar. El camino corto atraviesa un panteón. Sí, un cementerio viejo, de esos con árboles antiguos y tumbas desniveladas. El camino cruza en línea recta entre las lápidas y sale directo a la parada del autobús. Me ahorraba 20 minutos cada mañana. Al principio tenía mis dudas. Caminar entre tumbas en la oscuridad no es algo que cualquiera haga con gusto, pero necesitaba ese tiempo extra para dormir un poco más. Además, nunca creí realmente en esas historias de espantos. Durante meses todo estuvo bien. Había un vecino, Ramiro, que también usaba ese atajo. Nos encontrábamos casi todas las mañanas y caminábamos juntos hasta la mitad del camino, donde él se desviaba hacia otra parada. Eso me daba confianza. No estaba solo. Ramiro era un hombre callado pero amable. A veces hablábamos del clima o del trabajo, nada profundo. Su compañía hacía que el camino pareciera normal, casi rutinario. Pero una mañana todo cambió. Ese día Ramiro no apareció. Su horario había cambiado y ahora entraba más tarde. No me avisó, así que cuando llegué al inicio del panteón, estaba completamente solo. La oscuridad parecía más densa esa mañana. Encendí la linterna de mi celular y comencé a caminar. Mis pasos sonaban secos sobre el camino de tierra. A mi alrededor, las siluetas de las cruces y las lápidas se proyectaban como sombras retorcidas. Caminaba con paso firme, tratando de no pensar en dónde estaba. Entonces lo vi. A unos 30 metros adelante, justo al borde del camino, había una silueta negra. Tenía forma de hombre. Estaba completamente inmóvil, de pie, como esperando algo. O esperando a alguien. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Levanté la luz del celular hacia esa figura, tratando de ver mejor. En ese instante la silueta se movió. Cruzó el camino con un movimiento rápido y se metió entre las tumbas. Me quedé helado. Llegué al lugar donde había estado en menos de 10 segundos. Busqué entre las lápidas, moví la luz a todos lados. No había nadie. Nada. Era imposible que alguien se escondiera tan rápido. Solo había cruces, lápidas bajas y tierra. No había árboles gruesos ni estructuras grandes donde ocultarse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí no seguir buscando. Apresuré el paso y salí del panteón lo más rápido que pude. Ese día llegué temblando a mi trabajo. Durante los siguientes días traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Quizás era un vagabundo que dormía en el panteón, o alguien que también usaba el atajo y se asustó al verme. Eso me repetía una y otra vez, pero en el fondo, sabía que algo no cuadraba. Volví a encontrarme con Ramiro unos días después. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que estaba exagerando, pero no lo hizo. Se puso serio. Me miró fijamente y me dijo que tuviera cuidado, que en ese panteón pasaban cosas extrañas, que él mismo había visto sombras moviéndose entre las tumbas en más de una ocasión. Luego agregó algo que me puso la piel de gallina.
Me dijo que hace años una mujer vestida de blanco aparecía en ese camino, que varios habían reportado haberla visto. Algunos decían que era el espíritu de alguien que nunca encontró descanso. Otros hablaban de algo peor, de algo que no era humano. No quise escuchar más. Intenté cambiar de tema, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Esa noche casi no dormí. A pesar del miedo, seguí usando el atajo. Necesitaba ese tiempo extra por las mañanas. Me decía a mí mismo que solo eran historias, que mientras caminara rápido y no me detuviera, estaría bien, pero las cosas no mejoraron. Una mañana, tal vez una semana después del primer encuentro, iba caminando como siempre. La luz de mi celular iluminaba apenas unos metros adelante. De pronto escuché un gruñido. Me detuve en seco. Frente a mí, a unos 5 metros, había un perro enorme. Era negro, del tamaño de un Rottweiler, con los ojos brillantes reflejando la luz de mi linterna. El animal estaba parado en medio del camino, bloqueándome el paso. No se movía, solo me miraba fijamente. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Los perros callejeros no son raros en mi zona, pero este era diferente. Había algo en su mirada, algo que no era normal. Me observaba con una intensidad que me hizo sentir que no era solo un animal. Traté de calmarme. Respiré hondo y me quedé quieto esperando a que se moviera. El perro no ladraba, no gruñía más, solo me miraba. Después de lo que parecieron minutos eternos, decidí darle la vuelta. Me moví lentamente hacia un lado, sin quitarle la vista de encima. El animal giró la cabeza siguiendo mis movimientos, pero no avanzó hacia mí. Pasé a su lado manteniendo la mayor distancia posible. Sentí su mirada clavada en mi espalda durante todo el tiempo. Cuando finalmente lo dejé atrás, me atreví a voltear. Levanté la luz del celular para ver dónde estaba. Había desaparecido, completamente. No había ningún perro en el camino. Miré entre las tumbas cercanas hacia los lados. Nada, como si nunca hubiera estado ahí. Mis manos temblaban. Corrí el resto del camino hasta salir del panteón. Esa mañana llegué sudando y sin aliento a la parada del autobús. Le conté a Ramiro lo del perro cuando nos volvimos a encontrar. Su rostro palideció. Me dijo que él también lo había visto. Varias veces. Siempre el mismo perro negro, siempre en el mismo tramo del camino. Siempre mirándolo fijamente sin atacar. Luego me dijo algo que me dejó sin palabras. Me contó que en su pueblo, en el sur, les habían enseñado desde niños sobre los nahuales. Personas que podían transformarse en animales, brujos o espíritus que tomaban forma de perros, búhos o gatos para moverse sin ser reconocidos, y que esos seres nunca aparecían sin razón. Debí haber dejado de pasar por ese panteón en ese momento. Debí haber escuchado las advertencias. Debí haber tomado el camino largo, aunque me costara levantarme más temprano. Pero no lo hice. La rutina puede más que el miedo a veces. Uno se acostumbra incluso a lo extraño. Y yo necesitaba ese tiempo extra cada mañana. Seguí usando el atajo, pero ahora caminaba más rápido. Mantenía la luz del celular encendida todo el tiempo. Y rezaba en silencio mientras atravesaba el panteón. Pasaron algunos días sin incidentes. Comencé a relajarme de nuevo. A pensar que tal vez lo peor había pasado. Que quizás todo había sido coincidencia. Entonces llegó aquella mañana. La última vez que vi algo en ese lugar. Era una madrugada como cualquier otra. Oscura, fría, con esa neblina ligera que a veces se forma entre las tumbas. Yo iba caminando a mi paso habitual, con la linterna iluminando el camino de tierra. A lo lejos vi una sombra moviéndose hacia mí. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Era un animal, un perro. Venía caminando por el mismo camino directo hacia donde yo estaba. Pensé que era el mismo perro negro de la vez anterior. Esta vez no iba a quedarme quieto esperando. Bajé la luz de la linterna y busqué algo con qué defenderme. Encontré medio ladrillo tirado junto a una tumba y lo recogí. Lo apreté fuerte en mi mano. Levanté de nuevo la luz del celular para ver a qué distancia venía el animal, y lo que vi me heló la sangre. Ya no era un perro. Ahora había una persona caminando hacia mí. Un hombre. Vestía pantalón de mezclilla y una sudadera oscura con capucha que le cubría casi toda la cabeza. Caminaba con paso firme, sin prisa, directamente por el centro del camino. Yo había bajado la luz solo unos segundos. Unos segundos. No había forma de que un perro se transformara en persona. No había forma de que alguien hubiera llegado tan rápido a ese punto. Pero ahí estaba.
Mis piernas temblaban. Quise correr, pero no pude moverme. Estaba paralizado viendo cómo esa figura se acercaba cada vez más. El hombre no levantaba la vista. No parecía haberme visto, aunque yo estaba justo en su camino con la luz del celular apuntando hacia él. Seguía avanzando como si estuviera solo. Cuando estuvo a pocos metros me hice a un lado del camino. Pasó junto a mí, tan cerca que pude escuchar el roce de su ropa. No volteó, no me miró. Ni siquiera movió la cabeza en mi dirección. Era como si yo no existiera para él. Sentí un frío intenso recorrerme todo el cuerpo. Un escalofrío que me subió desde los pies hasta la nuca. Apenas pasó a mi lado, comencé a caminar rápido, muy rápido. Resistí la urgencia de correr, pero cada fibra de mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí. Me obligué a voltear un par de veces para asegurarme de que no me seguía. La figura siguió caminando en dirección contraria. Nunca se detuvo, nunca volteó, hasta que desapareció entre la penumbra del panteón. Esa mañana llegué a mi trabajo temblando. No pude concentrarme en nada. Solo pensaba en lo que había visto. No era un perro que se asustó y huyó. No era alguien que casualmente caminaba por ahí. Yo había visto con mis propios ojos cómo un animal se convirtió en persona, o cómo algo que no era ninguna de las dos cosas tomó esas formas. Ramiro tenía razón. Eso era un nahual. Y yo acababa de cruzarme con él cara a cara. Esa misma tarde, cuando salí del trabajo, busqué a Ramiro. Necesitaba contarle lo que había pasado. Necesitaba que alguien me dijera que no me estaba volviendo loco, pero no lo encontré. Pregunté en su trabajo y me dijeron que no había llegado ese día. Pensé que tal vez estaba enfermo o había tenido algún problema. No le di mucha importancia. Al día siguiente tampoco apareció, ni al siguiente. Empecé a preocuparme. Pregunté a algunos vecinos si lo habían visto, nadie sabía nada. Entonces llegó la noticia. Habían encontrado a Ramiro en el panteón, tirado en medio del camino, sin señales de violencia, sin heridas. Solo estaba ahí, sin vida. Los doctores dijeron que había sido un paro del corazón, un infarto fulminante.